Bien, bueno, hola a todos y a todas por sumarse. Eh, Ahí vamos a ir esperando a que se conecten todos y que se conecte Rodolfo para mandarle la solicitud. A ver. Bien, ahí conecto. Hola, Ahí va. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nada, antes de arrancar con la charla, queríamos contar que nada, este ciclo de charlas ya lo venimos haciendo desde el principio del cuatrimestre. Nos parece muy importante poder entablar conversación con distintos arquitectos y arquitectas para continuar con nuestra formación académica como futuros arquitectos y arquitectas. Eh, Nada, un placer hablar con vos. Sos titular de la Cátedra de Arquitectos y Gestión Pública y Social de la UBA. Eh, También sos director provincial de Arquitectura. Y nada, eso, agradecerles a todos y a todas los que nos acompañan hoy. Desde Fuera de Escala y desde nuestro centro político Sean Eternos, junto a nuestro referente Marcela Aguilera, nos parece importantísimo continuar con nuestra formación más allá de este contexto de pandemia, así que nada, sin más que decir, te agradecemos por sumarte y si nos querés empezar a contar un poco. Dale. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un lujo y un placer en realidad. Gracias en especial a Julieta, que ha lidiado con mis incapacidades para manejarme, pero bueno, acá estamos. Bien. No, yo tengo las vocaciones partidas entre la docencia y la gestión pública. Y la verdad, esta experiencia de estar, que me haya tocado asumir una responsabilidad de gobierno linda en el gobierno de la provincia, enseguida me llevaba a la necesidad de establecer algún puente con la universidad. Así que, bueno, es una primera oportunidad y la agradezco. Eh, yo quisiera por ahí, tal vez arrancar por ahí. Yo no sé cómo es la Facultad de La Plata. Sí sé bien y soy bastante crítico de cómo es la FADU de la UBA, en la cual me parece que desde hace muchos años la formación está muy centrada en un perfil de profesional de ejercicio liberal de la profesión y con poco compromiso con la comunidad. Y la verdad es que me parece que eso debería empezar a discutirse en los planes de estudio, por lo menos en la UBA seguro. No sé, insisto, cómo es lo de La Plata, ojalá que tenga una base mejor en ese sentido. Pero bueno, es un poco en la UBA es un servicio caro para gente con plata. Y la verdad es que somos un país donde yo creo que muchas de las cuestiones que tienen que ver con nuestra disciplina, básicamente las cuestiones de hábitat, y que hoy quedan muy al desnudo por esta situación de pandemia, de sectores vulnerables, en condiciones de vida muy, muy vulnerables, da cuenta, me parece, que nuestro país, nuestra área metropolitana, incluido La Plata y el Gran La Plata, Sí. las cuestiones habitacionales yo creo que están muy por debajo de lo que la Argentina como país tiene en otros estamentos, en otras disciplinas de su institucionalidad, de sus políticas públicas. La situación de hábitat yo creo que es peor que la situación del sistema de educación pública, que el sistema de salud pública. Y la verdad es que hay una disociación en la formación, en el compromiso de los profesionales de la arquitectura con la enorme demanda y la necesidad de demanda que tenemos. No hay niveles de subestándar, no hay poblaciones que estén tan alejadas de un servicio de salud como poblaciones que están viviendo en situaciones de hábitat. Yo muchos años usaba la situación de la figura de Calcuta, que
tenemos conciudadanos que viven como si fueran África. Ya no me animo a decir eso porque yo dudo que haya muchos lugares de África que se viva peor que al borde del arroyo San Francisco Las Piedras, Total. con gente, con familias que están viviendo arriba de la basura, en ausencia absoluta del Estado, en muchos años de dejadez, y me parece que eso es una responsabilidad que nos interpela a los que estamos, ustedes que se están formando, para los que somos profesionales, para los que tenemos también responsabilidades de docencia. No puede, la Argentina tendría que estar por encima de eso. Y lo peor es que lo ha naturalizado en algún punto. Entonces es un dato con el que no nos horrorizamos, o quizás esta puesta en escena que hay con la pandemia tal vez sea una oportunidad para que como sociedad pensemos en cómo revemos la forma y las políticas públicas con que enfrentamos estas cosas. Totalmente. Sí, yo cuando vos quieras me llame y... No, no hay drama. Si querés contarnos un poco y después de última abrimos a preguntas, o yo te leo algunas preguntas que hemos pensado acá con los chicos y chicas, así que no hay drama. Vos contanos y después abrimos. Sí, para mí la gestión pública es una forma de coser una profesión con una inquietud social, y me parece que es interesante y que es un camino profesional, un camino vocacional y un camino de desarrollo profesional, que a veces, viste, parece que el éxito, que es una palabra de por sí fea, pero la realización de los profesionales de la arquitectura está atada a hacer un museo, una biblioteca de 5.000 metros, 10.000 metros, y que el que no terminó siendo bueno para eso, en algún punto fracasó o terminó haciendo otra cosa. Y creo que es una trampa, que en principio incluso es una estafa para los jóvenes, porque de movida no se sabe que el 9 de cada 10 profesionales no va a hacer eso, entonces estaríamos creando un modelo de éxito profesional que es frustrante ya de movida para la mayoría de los estudiantes, pero que tampoco es necesario. Me parece que en un país donde hay tanto por hacer en términos de ejercicio de una forma de llevar adelante la profesión del hábitat, hay tanto por hacer, tanto necesario por hacer, que tenemos que poder identificar y expresarle esos caminos a los jóvenes como un camino de realización, como un camino profesional de vocación. Yo lo tuve claro porque mi vida fue eso, fueron vocaciones tempranas de la política, en la militancia, en el compromiso, y poder coserlo con la arquitectura, que además lo potencia y lo pone en un lugar que es el que a mí me gusta, y me gusta de vocación, que yo no me gustaría ser diputado, porque me gusta poder estar en un lugar donde los saberes de la arquitectura, donde los conocimientos sobre el proyecto de la obra pública, la gestión de la obra pública, son válidos y son necesarios, y eso me lo dio la Facultad de Arquitectura. Entonces, poder coser esas vocaciones me parece que ofrece perfiles de realización profesional que están buenos, que no están bien reconocidos, no están bien aclarados, y que me parece que son muy necesarios en nuestra sociedad hoy. Sí, ni hablar, ni hablar. Y que además como arquitectos estamos muy en deuda. Es como si viviéramos en un país donde tuviéramos todas las enfermedades. Hoy nos atraviesa esta tremenda, pero que también pasa en algún punto. El sistema sanitario y los profesionales de la salud es un guante que salen a recoger, y que todos tenemos la esperanza en ellos que tarde o temprano lo van a resolver. Nosotros como profesionales le debemos a la sociedad. Ha habido una historia rica de nuestro país antes que les toque vivir a ustedes, y casi
al borde de mi infancia, de un país mucho más justo, de un país que construía vivienda para todos, de un país que entendía la vivienda como un derecho. Totalmente. Y después los arquitectos empezamos a generar engendros hacia los sectores populares, engendros de soluciones habitacionales que ya los condenaban a la pobreza. Fracasos, como, no sé, como si los médicos le empezaran a dar vacunas a los chicos pobres en el ojo porque son pobres y a los ricos en el brazo porque son ricos. Ese quiebre en el compromiso ético, me parece, de la profesión de generar complejos habitacionales en los cuales un arquitecto no iría a pasar una sola noche de su vida, pero que le da lindo para la tapa de revista, lleno de puentes, lleno de cosas raras, rompiendo las tramas urbanas, porque es un objeto que narcisistamente se ve como un objeto vistoso, pero que en definitiva terminan siendo para los ciudadanos que les toca vivir ahí casi una condena al fracaso. Fuerte Apache, el barrio Carlos Gardel. Sí, ni hablar. Y casi que esa ha sido como la última actuación. Y luego, en general, hay pobreza, salvo algunas excepciones, pero dentro de un marco que uno lo puede plantear como excepción. Sino, en general, hay ausencia o desacierto, o pobreza conceptual. 50 manzanas de casitas todas iguales, sin importar ni la esquina, ni la forma, ni la familia, es de una pobreza conceptual absoluta. Y todo eso es responsabilidad de profesionales que tenemos que mejorar, que tenemos que reflexionar, que nos tenemos que comprometer y que tenemos que hacer de lo público, me parece, un espacio que hay que honrar y en el que me parece que quienes tengan vocación tienen que poder realizarse haciendo una gestión pública que mejore la calidad de vida de la sociedad. Y eso está un poquito vacante. Sí, ni hablar. Ni hablar, ni hablar. A ver, ahí nos habían hecho una pregunta, me parece que más de cara a lo que vos habías comentado antes. Acá. Dice, en la práctica, ¿cómo te parece que los estudiantes podemos colaborar socialmente desde nuestros conocimientos? Yo creo que teniendo, la universidad tiene la riqueza que es el lugar donde tiene que haber masa crítica. No necesariamente fuertes consensos, pero sí espíritu crítico. Y muchas veces la sociedad genera como pensamientos que llegan a generar un paradigma. Por ejemplo, los últimos 20 años, 30 años probablemente, la política de vivienda de la ciudad de Buenos Aires fue un desastre. Pero fue un desastre que nadie objetó, porque todo el mundo se acomodó a la metáfora de Medellín, a la metáfora del plan Favela Barrio, donde cuando vos raspás eso, en realidad lo que hay son detrás sociedades que tienen muy estructurada la pobreza, muy disciplinada la pobreza, y que ejerce políticas de hábitat que son funcionales a un sistema que estructura la pobreza. Y la Argentina no fue eso. La Argentina fue, hasta los años 70, 80, fue un país que cuando tenía una situación de déficit habitacional lo comprendía como un problema que lo tenía que resolver de una manera inclusiva, para que esos barrios que hay por todo el país, el día de mañana hoy pasás por barrios, probablemente en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, que se hicieron hace 60 años y que no sabés si en origen fueron un barrio obrero o no, porque había una convicción de que eso tenía que ser una política inclusiva. En estos últimos años, y básicamente desde que se acentuó, desde que Macri llega al poder en la ciudad, y se mejoró con Larreta, cambió con Larreta, pero esos 8 años la ciudad dejó de invertir en vivienda por completo, casi, desde un 6% casi que invertía cuando asume Macri, termina invirtiendo menos de un 1%. Y juegan a que se hace favela barrio y que
Y se generan un montón de instituciones que consolidan la pobreza dentro de las villas y que hace que las villas, en definitiva, existan y no se discutan. Y un lugar como la universidad pública tiene que ser un lugar que no tiene que aceptarse, no tiene que aceptar paradigmas, no tiene que aceptar verdades reveladas. Hay que poder, al revés, rebelarse contra las verdades que les pongan adelante y animarse a construir un país más justo, un país bueno de verdad, no un país que sobreviva, no un país que ponga parche al parche, un país que se atreva a pensarse. Ayer me circulaban uno de estos videitos de 9 de julio, Sí. que aparentemente el 9 de julio del año 47, la Argentina presentaba en Tucumán el plan quinquenal de obra pública de ese momento. La inversión de obra pública en esos años era de aproximadamente el 8% del PBI. En el último año de Macri fue del 1% del PBI. Pues ese país que invertía 8 veces más que ahora en la construcción de carreteras, viviendas, industrias, hospitales, hoteles, sanatorios, es un país que se pensaba a sí mismo no como un país de pobres, no como un país de sobrevivientes. Tenía el coraje de pensarse como un país que tenía que poder garantizar calidad de vida, igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. A mí me parece que más allá del detalle de cómo deben ayudar, me parece que la primera responsabilidad de la universidad es rebelarse contra el status quo y animarse a construir un país mejor y a sentar las bases para construir un país más justo para el futuro, donde no se tiene que comer ningún límite. El límite me parece que es un límite cultural, un límite puesto por quienes conciben un país donde haya un 30-40% de gente que sobreviva en la peste del borde del arroyo San Francisco, en la Villa Azul, en la Villa Itatí, haciéndole parches, poniéndole una canilla por cuadra para que vayan a tomar agua, y la Argentina la tenemos que poder concebir como un país mejor que eso. El límite es nuestra cabeza, no es ni la pobreza ni la riqueza, todo eso cambia. Si uno ve la cantidad de plata estúpida que se gasta, que se ha gastado en este país en los últimos años, no sé, 100.000 millones de dólares que no sabemos dónde están en los últimos 4 años, 100.000 millones de dólares de deuda externa, de los cuales no se puso un ladrillo, no se hizo una obra. Con 100.000 millones de dólares no hay un argentino viviendo en condiciones habitacionales inapropiadas. Entonces, no es un problema de plata, es un problema de discusión política, cultural, y eso lo tiene que poder construir la universidad. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. A ver, acá habían hecho otra. Acá. ¿Qué tan importante es la industria de la construcción para reactivar la economía pensada en un plan integral del tipo Procrear? Bueno, tremendamente importante. Es tremendamente importante porque lo que se dice, pero es muy cierto, pero por una cosa, al sentido común le agrego un poquito más de sentido común. Tiene la capacidad de incorporar al mercado laboral sectores con el requerimiento de bajo nivel de preparación inicial, como aprendices de oficio de construcción. Y eso lo que hace es que ante muchos años de deterioro y de sectores sociales que vienen tratando de subirse a un barco que no les ha abierto puertas, la industria de la construcción tiene la posibilidad de generar empleo para todo el mundo. Qué sé yo, la industria automotriz requiere niveles de preparación de mano de obra más sofisticada. La industria de la construcción puede generar mucho empleo básico, y a eso le sumo que genera per se mucho empleo. Es en la proporción entre inversión, generación de bienes
y cantidad de empleos creados, la industria de la construcción es la que más empleo crea. Y en eso hay algo importante, que también son cosas que la universidad es la que puede plantear ahí el baricentro de esas discusiones. Se tensa mucho la discusión, por ejemplo, cuando hay que hablar de construcción de vivienda social, está la necesidad de la velocidad, y con esto empiezan los sistemas tipo los de las madres, los de los sueños compartidos, que si son más rápidos, y cuando uno analiza, yo ahora lo estamos analizando con un grupo de investigación de la facultad de la UBA, la verdad es que tomamos 10 casos aleatoriamente, 10 casos de vivienda social construida con sistemas de paneles, 10 fracasos. Ahora ya, porque la consigna fue tomar aleatoriamente para ver cómo nos daba. Ahora estamos tratando de buscar uno que salió bien para poder estudiar uno que salió bien. Pero en la primera búsqueda fue bien, los 10 fueron fracasos. Y la verdad es que la política tiene eso que hay que entender, pero que también hay que adaptar a la política. La política quiere inaugurar viviendas dentro de los periodos de gestión y los decisores políticos no tienen por qué ser expertos ni en construcción ni en arquitectura. Entonces hay una tentación rápida de hagamos la obra rápida con sistemas premoldeados, con sistemas que agilicen. Y la verdad es que cuando uno estudia, y la universidad es la que puede hacer ese estudio, porque muchas veces la gestión está tensada por las presiones políticas, por los tiempos, por otras lógicas. Cuando vos ves eso y no genera empleo, normalmente fracasa, la gente después no le gusta porque no puedes poner un clavo, porque tenés la pared de hormigón y no puedes ni colgar un cuadrito. Entonces, bueno, en términos de retomándolo o cosiéndolo con la pregunta del empleo, me parece que hay que apostar fuerte a la industria artesanal, que es la que sabemos hacer en la Argentina bien, la que puede emplear mucha mano de obra rápido, y si tardamos un poquito más, pero hacemos algo que sale mejor por todos lados. Ni hablar, sí, hablar totalmente. A ver si hay alguna otra que hayan hecho ahora. No, me parece que no. Bien, una de las que que te queríamos preguntar nosotros, era en cuanto a los barrios más vulnerables que vos comentabas hoy, ¿cómo crees que sería la forma más positiva de urbanizarlos para generar mejores condiciones de vida, ¿no? Sí, yo no sé si hay una receta única, sí tiene que haber un cambio de actitud. Y en eso los sectores progresistas, que son los que ahora salen a horrorizarse por las condiciones de vida de los barrios populares, han sido muy funcionales a lo que decía antes, generar instituciones que tenían por consecuencia el status quo, el que no hagamos nada. Entonces, abrir un pasillito, copiar operaciones de Río de Janeiro, operaciones de Medellín, donde en la villa abro un pasillito, hago una placita, pongo 2 canillas, y la verdad es que creo que la Argentina tiene que patear eso y tiene que pensarlo desde otro lado. Y creo que ese otro lado es que tiene que, siempre que se pueda, me parece que tenemos que ir hacia una sustitución de tejido cuando el tejido es imposible, cuando el tejido condena a la miseria a una familia, a que viva miserablemente el resto de su vida. Me parece que hay que poder generar acuerdos con la comunidad, pero que tengan la base de un estándar mejor de partida, porque eso fue la Argentina y eso tiene que ser la Argentina. Para mí hay una metáfora que yo uso mucho, que es la de los ferrocarriles. Nos habíamos acostumbrado a que el sistema metropolitano de ferrocarriles era del año 40, que era progresista, que no pagara nadie, que el progresismo es que nadie pagara nada,
que un chofer manejara poniendo un ladrillo en un pedal para poder pelotudear con un teléfono, llevando 2.000 personas en la espalda, que la gente viajara colgada, que la gente viajara en el techo, y parecía que eso estaba naturalizado, que nadie lo discutía. Y a todo eso el Estado además poniéndole un montón de dinero. Sucedió una desgracia como la que sucedió en el 2011 y resulta que en 4 años, 5 años, tenemos un sistema ferroviario metropolitano razonable, distinto, cambiado por completo, con mucha más seguridad, con mucha más eficiencia. Y, viste, son como cambios de paradigma donde tiene que haber un que nos cambie la forma de entrarle al problema. Y creo que esto de la pandemia y esto que nosotros trabajamos mucho y analizamos mucho, que es Villa Azul, una villa partida por una línea arbitraria en la cual una parte quedaba en Avellaneda y otra parte quedaba en Quilmes, y que la parte de Avellaneda está muy bien urbanizada, con un proyecto muy de los mejores creo que se han hecho en términos de política de hábitat, y que de la parte de Quilmes no se hizo absolutamente nada, con el mismo acceso al financiamiento, con los mismos signos políticos. Entonces la única razón está en esto, en que nosotros podamos, como profesionales comprometidos, generar masa crítica para que el sentido común obligue a que las cosas se hagan, porque se pueden hacer. Entonces me parece que hay que mejorar el piso que nos hemos trazado o que estuvo vigente y que compró el progresismo, que es lo que más me preocupa, que fue funcional a la derecha en términos de tener una pobreza estructurada invirtiendo poco, pero que terminó siendo comprado por el progresismo o aceptado. Me parece que hay que patear ese tablero y hay que pensar en construir bien, construir las bases de un país integrado. Bien, bárbaro, genial. A ver, acá hay otra. Acá. ¿Cómo encontraste a la provincia antes y después de la construcción de proyectos de salud? Nosotros, cuando asumimos, teníamos unas 160 obras en la Dirección Provincial de Arquitectura, que desde agosto del año pasado no se había pagado más ni un certificado, con lo cual estaban todas las obras paralizadas, con una deuda enorme porque nadie les había dicho a las empresas no trabajen más. Entonces a medida fueron avanzando, algunas más, algunas menos, pero todas con una enorme deuda acumulada. Así que nos encontramos a la dirección, a la provincia parada en algún punto, con algunas áreas que habían iniciado muchas cosas, pero medio espasmódicamente. Así que bueno, la situación era esa, fue de mucha parálisis. Cuando vemos venir, cuando el gobierno ve venir esta situación, casi te diría antes de que aparezca el primer caso de la Argentina, pero cuando se veía que la cosa no nos salvábamos, el gobernador y el ministro Simone nos dieron la orden de preparar un plan urgente para poner en marcha todas las obras de salud que se pudieran poner a disposición del sistema sanitario para la pandemia. Y la verdad es que trabajamos muchísimo, con gusto, la verdad, con mucho compromiso, 24/7, y duplicamos entre todos, duplicamos la capacidad de atención del sistema de salud, duplicamos la cantidad de camas de terapia. Si no, hoy ya estaría como lo recibimos, el sistema en este momento ya tendríamos gente en los pasillos de los hospitales, y hoy estamos al 57% de la capacidad de camas de terapia todavía. Lo que no quiere decir, porque creo que nadie tiene la vaca atada con esto, no quiere decir que no nos vaya a superar la situación, porque todavía no empezó a bajar, ¿no? Estamos en una curva ascendente, controlada pero ascendente. Pero bueno,
estamos el doble de mejor de lo que recibimos en este momento. Bien, bárbaro. Ahí habían hecho otra, más en relación a la anterior, de reactivar la economía, que decía, ¿solo construir vivienda o también incentivando su demanda? Sí, yo creo que ahí hay que tener un abanico de estrategias. A mí me parece que estamos en un país donde la Constitución dice que todos los habitantes tienen derecho a una vivienda digna, a un hábitat digno, pero la relación que hay entre los ingresos de asalariados, no solo de sectores populares, de sectores medios, entre lo que van a ganar ustedes siendo jóvenes profesionales en sus primeros 10 años de ejercicio profesional y lo que cuesta una vivienda es absurdo, porque no existe capacidad de ahorro, no hay relación entre el costo de la vivienda. Y eso yo creo que requiere una política inteligente y diversa. Como vos nombrabas al principio, tenés que tener por ahí una lógica de procrear para sectores medios que tengan previsibilidad, que tengan un crédito que más o menos se pueda pagar y no esta situación que la gente se embarca en algo que después se le dispara. Y tiene que tener mayores niveles de subsidio muy grandes para los sectores populares que menos capacidad de ahorro tienen. Un poco eso. Hay un fenómeno que se está dando en todas las ciudades del mundo, perdón, esto pasa en todas las ciudades del mundo. Hay una ruptura en general entre el costo de la vivienda y las posibilidades de acceso por los ingresos de 3/4 partes de la población mundial. Y la vivienda se ha convertido en un elemento de financiación. Es como uno de los objetivos del mercado financiero internacional que acumula vivienda como quien acumula lingotes de oro, y entonces hay una ruptura. Vos ves que por ahí los barrios donde más se construye son los barrios donde menos gente vive, donde más viviendas vacías hay, donde el costo de la tierra es más alto y donde más se necesita, el mercado no construye. Entonces, el que puede regular eso es el Estado y el que debe regularlo. Ni hablar. Ahí habían dicho. ¿Y cómo se priorizan las obras realizadas para completar el sistema de salud en esta contingencia? Ahí nos encontramos también con una situación dispar, en la cual, qué sé yo, hay municipios que tenían más afinidad política, que tenían en marcha una enorme cantidad de obras y en La Matanza no había ninguna, ponele. No había ninguna y 2 hospitales paralizados a punto de terminarse y que se dejaron abandonados. En Florencio Varela se arregló un poco el hospital, pero no se hizo ningún centro de salud. Nosotros en esta primera etapa lo que hicimos fue terminar todo, la verdad fue poner todo lo que estaba terminable para que esté a disposición del sistema y que pudiera ser útil en la pandemia. Y hoy el área de salud, el Ministerio de Salud, está trabajando en una planificación para tener una distribución más equitativa, más ecuánime de los recursos en toda la provincia. Bien, bueno, a ver. Otra de las preguntas que habíamos pensado es cómo crees que va a volver a trabajar nuestra profesión después de que pase la pandemia, ¿no? Cuando vamos a retomar, puedan. Yo creo que lo público va a tener un rol, porque lo privado quizás tarde, y me parece que ahí hay que armar equipos. Yo tengo ya la encomienda del gobernador, del ministro, del subsecretario, tengo la encomienda, tenemos todas las áreas, la encomienda de poner en marcha un plan quinquenal para que pueda reactivarse, para hacer las obras que sean necesarias
y con eso también reactivar un poco la economía y el empleo en la provincia. Así que creo que de parte del Estado va a haber un shock de inversión. No sé lo privado cuánto tardará. Sí creo que hay que pensar políticas que no lo estamos haciendo desde el área mía, pero que hay que pensar en políticas donde se pueda asociar capacidad de ahorro de sectores medios, procrearla. Para ser más claro, hay que pensar lógicas de procrear, donde entre lo público y lo privado se pueda también potenciar la posibilidad de generar empleo. Sí creo que tienen que pensar, nosotros lo hemos hecho con socios y amigos, hay que pensar, y también, no quiero pecar desconozco la situación de, ojalá sea mejor la de ustedes en la Facultad de La Plata, pero creo que hay mucha posibilidad de pensar desarrollos eh, con organización desde la profesión, en situaciones de reciclaje, subdivisión, estructuras obsoletas. Nosotros hemos hecho muchas obras que nos ha ido bien en lo privado, con socios, amigos, que en barrios como San Telmo, que por ahí tenés casas que están medio detonadas, que están protegidas por normativa, entonces no se pueden demoler, que no hay forma de que una familia quiera ir a vivir a 1000 metros cuadrados en una cosa que está toda destrozada, y que entonces reinventando eso en un modelo de gestión privado, pero que haces unidades chicas que sean accesibles para sectores medios, y vos por ahí tenés una lógica de ejercicio profesional que es más digna, más divertida, que estar laburando de dibujante en un estudio medio de esclavo. eh, Me parece que hay que poder pensar también iniciativas desde la profesión misma, como armado de negocio, de modelo de negocio. Total, sí, ni hablar, ni hablar. A ver, acá habían hecho otra. ¿Qué pensás sobre el sistema de control que se viene dando en la ciudad? Eh, Supongo que estará ligado a la cuarentena. Sí, me parece que sí. Sí. Yo creo que la actitud con todo, ¿viste? Porque uno se puede parar en la anécdota del problema. Me parece que como sociedad, más allá de los imbéciles que siempre hay y que a lo largo de la historia han estado, me parece que como sociedad hemos actuado bien, que los dirigentes políticos que han tenido responsabilidad de gobierno, intendentes de todos los partidos, gobernadores o jefes de gobierno, me parece que han tenido una actitud responsable, y que al lado de otros países como Brasil, como Bolivia, como Chile, hemos sido un ejemplo, como Estados Unidos. Yo creo que la Argentina ha sido un buen ejemplo de conducta para transitar esto, y de compromiso básicamente de la sociedad, porque si no, no hay control. No, a nadie le pegaron un tiro por violar la cuarentena, y los niveles de control me parece que han sido casi consensuales, y han estado en esa lógica, o de forzar, empujar un poco los consensos, y me parece que ha estado bien. Me parece que ha estado bien sin distinción de partidos casi, como sistema de la sociedad creo que ha estado bien. Vamos bien. Bien, bárbaro. A ver, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Si no, ya tenemos una como para cerrar y listo. A ver si alguien quiere comentar algo más. Bien. Bueno, mientras esperamos el tema que alguien comente, lo que nosotros te queríamos preguntar es cuál te parece que es hoy en día el rol del arquitecto. A ver, no, todavía no hay ninguna pregunta. Ay, no sé si me escuchás o si me tildó a mí. No, yo te escucho Bien, perfecto. bárbaro, ahí está. Genial. A ver. Bien, entonces eso, que nos cuentes un poco para vos cuál es el rol social del arquitecto hoy en día. Yo creo que
que tenemos que hacernos cargo como masa crítica, independientemente eh, que desarrollemos una profesión social o no, nos tenemos que hacer cargo que es una disciplina que está en deuda con la sociedad. Que si fuéramos salud, no sé, tendríamos la mitad de los partos fuera del sistema sanitario, no tendríamos calendario de vacunación si de nosotros dependiera la salud. De nosotros depende un hábitat donde hay un montón de conciudadanos que viven de una forma infrahumana. Y acá, a 40 cuadras de la Casa de Gobierno de Plaza de Mayo o a 40 cuadras de la Casa de Gobierno de La Plata. Y me parece que, y de nuestras universidades fundamentalmente, me parece que tenemos que tener una visión de más compromiso, de más solidaridad, de mirada menos narcisista y más social, construir pensando más en el bien común. No podemos concebir una obra en la que no creyéramos que podemos pasar la vida nosotros o nuestros hijos o nuestros amigos, que eso es antiético. Ningún médico, creo, insisto, como calidad de profesión, ningún médico podría recetarle un tratamiento a alguien distinto que porque tiene plata o no tiene plata. Puede ser que el que tiene plata lo haga en un sanatorio con televisión de 52 pulgadas y mucha más tecnología, pero darle algo a alguien que cree que lo puede matar, no lo haría. Y me parece que hacer algunos conjuntos habitacionales como se han hecho, o tener la falta de reflexión que hay detrás de algunas obras de arquitectura pública, me parece que nos pone en deuda con la sociedad, que además nos forma, porque nuestra formación no es gratuita, la paga el conjunto de la sociedad, y se lo debemos, como ciudadanos, le debemos poder pensar lo público mejor. Y a todos los jóvenes que tengan vocación por lo social, por la política, los animo a que construyan un camino profesional de realización. Nosotros somos un colectivo con un conjunto de gente que nos hemos formado juntos o que hemos formado a otros que ya están trabajando con nosotros y que son jóvenes y que han sido alumnos y son hoy docentes en equipos académicos también. Y es un camino de realización y yo creo que está bueno que lo puedan construir y que lo puedan construir como colectivo, que está muy bien eso. Y desde ese lugar también yo abro las puertas de la Dirección Provincial de Arquitectura, en lo que sea, pero de mínima, para que cuando ustedes quieran venir, puedan venir, ver cómo son los ámbitos de trabajo, cómo se trabaja, cuáles son las lógicas. Quedo a disposición de ustedes, lo digo de corazón, lo digo desde la vocación docente y también desde la vocación política. Las puertas de la Dirección Provincial de Arquitectura las tienen abiertas y por ahí también para después, a medida que se vayan graduando, puedan ir haciendo experiencia y camino en la gestión pública. Bueno, genial. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bárbaro. Ahí ya necesito una última pregunta como para cerrar. Te la leo y ya nos despedimos. Bien. Dice, ¿en qué tema crees que deberá destinarse la prioridad de la inversión pública post pandemia? ¿Cuál es su relación con el modelo territorial de provincia que tiene esta gestión? Bueno, la gestión tiene armada un área a la que le da mucha jerarquía y que está a la cabeza de la arquitecta Marta Aguilar, que es la que hasta el año 2015 coordinaba el Plan Estratégico Territorial, el PET, de la Nación. Hoy está llevando adelante el Plan Estratégico Territorial de la provincia. También hay otro arquitecto de La Plata, Luciano Pugliese, que es un referente también en la materia. Y bueno, un plan de obras tiene que ser una conjunción entre
entre las necesidades territoriales, el soporte infraestructural para aumentar la producción de la provincia, y desde ya no puede no ser una prioridad mejorar las condiciones habitacionales de la gente, sobre todo que está debajo de una línea, yo creo que infrahumana, en riesgo de vida, y midiendo las consecuencias de lo que le puede pasar a una criatura, que puede ser la vida de una criatura que está condenada a haber nacido viviendo arriba de la basura. No nos lo podemos permitir como sociedad. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. A ver, ahí está. Bueno, nada, entonces ya vamos cerrando. Nada, agradecerte muchísimo a vos, Rodolfo, por el tiempo que nos diste. La verdad que fue una charla súper interesante, que nos sirve un montón a nosotros para formarnos. Hay un par de personas preguntaron si el video lo vamos a abordar. Sí, lo vamos a abordar en nuestro perfil, así que cualquier cosa lo pueden pasar a ver por ahí. Nada, agradecerte un montón por este tiempo que nos brindaste, que fue súper constructivo, la verdad. Bueno, quedo a disposición y bueno, queda hecha también la invitación para recibirlos en la Dirección Provincial de Arquitectura y poder recorrer un poco cómo son esos ámbitos de trabajo, contarles un poco. Bueno, ahora no, sí lo vamos a organizar para cuando pase todo esto. Así que bueno, muchísimas gracias. Un beso enorme. Bueno, un abrazo para todas y todos. Adiós. Adiós.